Con el nombre de Dios, el poder matricial, absoluto, compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo capítulo. En capítulos anteriores hemos tratado el concepto de dáraba y la cuestión de la vestimenta de la mujer, los adornos. Las aleyas sobre mostrar adornos y la diferencia entre manifestar y mostrar, entre otros conceptos. Ahora vamos a abordar un tema que creo que es prácticamente unánime dentro de la perspectiva jurídica, como cultural dentro de la tradición musulmana, en cuanto a su interpretación. Ese tema no es simplemente un error jurídico, sino un error a nivel de la jurisprudencia e interpretaciones de la cultura dominante en la tradición musulmana, donde un consenso se ha llevado a cabo en base a un error común. Y si sales a la calle ahora y le preguntas a cualquier persona musulmana, quizás uno entre 1.000.000, intenta encontrar una comprensión nueva que difiera de la entendida comúnmente respecto al periodo de espera después del fallecimiento del esposo por parte de la mujer. Y lo cierto es que la mujer cuyo esposo ha muerto no tiene periodo de espera, es decir, el Corán no aborda ese tema ni de cerca ni de lejos. La mujer que ha perdido a su esposo puede casarse el mismo día si está segura de que no está embarazada. El Corán no menciona nada respecto a este asunto en absoluto. Alguien podría decirme, y los que mueran de vosotros y dejen sus esposas, ellas esperarán 4 meses y 10 días, según la ley. Bien, conozco perfectamente a esta ley y llevo muchísimos años investigándola. Pero un momento, ¿quién dijo que habla de la muerte? ¿Dónde está la muerte aquí? Leamos a ambas leyes juntos. El versículo dice, y los que yatawaffau de vosotros y dejen sus esposas, ellas esperarán un periodo de 4 meses y 10 días. Y esta ley dice, y los que yatawaffau de vosotros y dejen sus esposas. Un testamento para sus esposas de manutención por 1 año. ¿Dónde está la muerte aquí? La palabra yatawaffau no significa necesariamente muerte. Es necesario revisar las interpretaciones y exégesis predominantes y buscar una comprensión realmente más profunda y precisa de los textos del Corán, alejándonos de la comprensión tradicional que podría estar rodeada de interpretaciones culturales y sociales heredadas. Bien, ¿cuál es la diferencia en significado e implicación entre los conceptos al-wafá y al-maut? El wafá se suele traducir como fallecimiento y al-maut como muerte. Bien, si no estás preparado o no tienes la capacidad metodológica para tratar el texto coránico y distinguir entre los dos conceptos en términos y significado, cuando se separan y cuando se encuentran, no te involucres en este tema en absoluto. Los versículos o las aleyas dicen yatawafaun y podría venir una persona un poco inteligente y decir, Señor, al-wafá en el Corán significa muerte. Dios dice, los ángeles os fallecen yatawaffaukum. Y luego dice, akhruju anfusakum y sacaron vuestras almas. Sí, al-wafat puede significar la muerte. Toda muerte realmente es wafá, es un tipo de fallecimiento. Pero no todo wafá realmente es muerte en el Corán. La respuesta es que si toda wafá en el Corán es muerte, la respuesta es definitivamente es no. Dice Dios en el Corán, o en las aleyas, هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Él es el que os fallece de noche y sabe lo que habéis hecho durante el día. Cuando duermes estás en un estado de al-wafá. Dios yatawaffa al-anfus hina mautuha, y Dios también toma las almas cuando mueren. Es decir, el alma muerta regresa a su Señor y él toma las almas que no han muerto durante el sueño, no han fallecido, mejor dicho, durante el sueño. Así, el alma en estado de sueño también se considera mutawaffa, tomada, está ausente. Él retiene la que ha decretado la muerte y envía la otra hasta un tiempo determinado. Entonces, no todo el wafá es muerte. Por todo, es decir, no toda muerte es wafá. Cuando una persona está en estado de al-wafá significa que está ausente y fuera del entorno de interacción vital. Y aquí ausente significa en estado de al-wafá. Y Él es quien os toma durante la noche, es decir, cuando estáis ausentes de interacción. Y sabe lo que habéis hecho durante el día, o lo que hacéis durante el día. Pero la pregunta lógica es,
¿cómo puede concretar el significado del wafá en estas aleyas hacia algo que no sea la muerte? Podrías plantearme la pregunta, claro está. Bien, la palabra yatawaffawn, tú quieres decir que no es muerte y yo te digo que es muerte. Entonces, ¿cómo resolvemos esto entre nosotros? Pues nos basamos en la regla metodológica llamada al-qarina al-lafdiyya as-sarifa lil ma'na, la evidencia verbal asociada que concreta el significado. ¿Qué significa toda esta palabrería? Si una palabra del Corán tiene un significado amplio, abarca varios sentidos, es necesario que vaya acompañada de otra palabra para aclarar el significado específico que se pretende en ese contexto. Por ejemplo, dice Dios, no matéis la caza mientras estéis en estado de ihram. También dice en otra área, se os ha permitido el pescar en el mar y su comida como sustento para vosotros y para los viajeros, y se os ha prohibido la caza del campo mientras estéis en estado de ihram. ¿Qué significa aquí la palabra hurum? ¿Se refiere al uso de las vestimentas del ihram o a otro concepto realmente? Dejemos este punto de momento, pero para no desviarnos de lo que estamos explicando. Exploremos el resto del texto coránico, analizando y esforzándonos por reducir y concretar el significado de la palabra hurum. Al adentrarnos en el Corán, no encontraremos ninguna referencia directa o indirecta al concepto de la vestimenta del ihram. Por lo tanto, debemos usar la razón y una cavilación profunda para entender los textos. Ahora podrías preguntarte, ¿se limita este tema a las vestiduras del ihram? Te diré que esto es solo un ejemplo y abordaremos este asunto con más detalle más adelante, cuando discutiremos otros temas similares. Así que prepárate para una mayor reflexión y contemplación profunda en los textos del Corán para obtener más aclaraciones y detalles. Este tema lo abordaremos en profundidad en grandes y extensos debates en capítulos sobre la exégesis del Corán, pero lo que nos interesa en este capítulo es el concepto de la evidencia verbal asociada que concreta el significado. Entonces, cuando decimos yatawaffawn, yo afirmo que aquí al-wafat no significa muerte. La evidencia verbal asociada que concreta el significado de al-wafat es la palabra yadharun. Si la ley dijera, los que fallecen entre vosotros y dejan, eso sería una indicación de la muerte. Y si dijera, mueren, el asunto estaría resuelto y no habría ninguna confusión. Pero el versículo dice y menciona yatawaffawn y el término yadharun juntos. Pero claro, aquí la pregunta que se plantea es, entonces, ¿qué significa yadharun? Dado que hay al-wafat sin muerte y la asociación con yadharun. Queda claro que los que han sido tomados y dejaron esposas no han muerto y quizá regresen. ¿De dónde inferimos eso? De la palabra yadharun. ¿Y qué significa una separación temporal con la posibilidad de regreso? Y esto lo seguiremos en el próximo capítulo. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Os dejo bajo la protección y la gracia de Dios.